Dios le bendiga a mis hermanos, un jueves más, con el privilegio de tener el estudio bíblico de la palabra de Dios. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4, el pastor Tim durante 4 domingos nos estuvo deleitando con la palabra de Dios, edificándonos con un tremendo sermón, una serie acerca de las características de la iglesia primitiva. Vimos que ellos eran constantes en la oración, ellos ayudaban a la necesidad de los demás, ellos estaban reuniéndose constantemente. Unas 9 lecciones, 9 características de esta maravillosa iglesia que nosotros debemos imitar. Pero hoy vamos a ver, vamos a hablar del capítulo 4 y vamos a ver el tema, la peor de las pandemias, la peor de las pandemias. Mira, mis amados hermanos, durante este tiempo hemos visto un fenómeno global, algo que ha cambiado nuestras vidas, ha cambiado hasta nuestra canasta familiar, la forma en que nosotros hacemos las compras. Hemos tenido que añadir productos que antes ni siquiera mirábamos, hoy son productos de primera necesidad. Las mascarillas, el gel antibacterial, compramos más desinfectantes y cosas así, porque nosotros hemos sido arropados por el fenómeno conocido como COVID-19. Al principio de esta pandemia incluso nos vimos confinados en nuestros hogares, en horarios que siempre estábamos en la calle. Bueno, tuvimos que estar en casa para no ser contagiados con esta enfermedad. En toda su historia, la Iglesia de Jesucristo también ha pasado por diversas pruebas. Por ejemplo, durante las persecuciones romanas de los primeros 3 siglos, los cristianos fueron arrojados entre animales salvajes, crucificados, convertidos en antorchas humanas, torturados en todas las maneras crueles que hombres perversos pudiesen imaginar. Innumerables miles de mártires encontraron la muerte con una tranquilidad y serenidad que incluso ponían nerviosos a aquellos quienes les atormentaban. Mis amados hermanos, y según la tradición, lo hicieron también los apóstoles. Todos, a excepción de Juan, murieron de una forma como mártir. Pero nunca pudo esto destruir la iglesia de Dios. La persecución solamente sirve para purificar la iglesia, para fortalecerla, para hacerla más fuerte y para construirla más. A la iglesia la hace fructificar la forma en que los sufrimientos hacen madurar a creyentes individuales. Después de sobrevivir 3 siglos de violencia, de violentos ataques, la iglesia emergió con más fuerza durante el Imperio Romano.
En las palabras de Tertuliano, quien es por mucho es conocido como el padre de la iglesia, él dijo que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. En tiempos modernos, la iglesia, al menos en Occidente, en nuestra región, casi no ha enfrentado esa persecución física. En nuestros tiempos y en nuestra parte del planeta, la iglesia no es perseguida de esa forma. Pero Satanás ha hecho otro tipo de persecución más sutil e inteligente. Por ejemplo, como dijo C.S. Lewis, en lugar de amenazar el cuerpo, las persecuciones de Satanás hoy en día apuntan al ego, al egoísmo, amenazando nuestro orgullo egoísta, nuestra necesidad de aceptación o nuestra necesidad de posición o nuestra necesidad de adquirir riquezas. Satanás ha destruido gran parte de la eficiencia espiritual de la iglesia sin tener que matar a los creyentes que la conforman. En realidad, en lugar de matarlos, es mucho más eficaz hacer que los creyentes vivan de manera egocéntrica, complacientes a sí mismos, indolentes y de forma mundana, con el fin de impedir que las personas sean atraídas a la fe cristiana. A los mártires se les respeta por la fuerza de su carácter. A quienes transgreden se les desprecia. Ahora vemos este pasaje, que la iglesia no tardó mucho en ser perseguida desde que inició. En los pasajes del capítulo 2 vemos a la iglesia emergiendo desde ese primer sermón que dio Pedro y donde se convirtieron toda esa cantidad de personas. Y de una vez la iglesia empezó a ser perseguida. Pero ¿cuál fue la reacción de la iglesia ante la pandemia de la persecución? ¿Fue quedarse en casa como hemos oído tantas veces? ¿Acaso la iglesia reaccionó? Mira, yo no voy a ir a la iglesia porque ya estamos siendo perseguidos. Vamos a ver cuál fue la reacción de la iglesia. En medio de la persecución, en medio de la amenaza, en medio de las dificultades de la vida, la iglesia reaccionó de 5 maneras. 5 cosas que hizo la iglesia, 5 cosas que nosotros deberíamos hacer. En primer lugar, la iglesia reaccionó llenándose del Espíritu. La iglesia reaccionó llenándose del Espíritu. Vamos a leer los versículos 1 al 8 del capítulo 4. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Vemos aquí, mis amados hermanos, déjenme hablar un poquito del contexto. Pedro y Juan estaban entrando allá al templo que se llama La Hermosa. Y en ese templo había un señor que tenía un problema, era paralítico. Y vamos a ver más adelante que la edad de ese paralítico era más de 40 años. Por lo que ese paralítico tenía muchos años ahí en la puerta pidiendo. Y cuando Pedro y Juan están entrando por la puerta del templo, el paralítico le extiende la mano para pedir. Y entonces Pedro y Juan les dicen, mira, yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Toda la gente que estaba ahí vio ese gran milagro y reconocía que este hombre era paralítico, que estaba por años postrado en la puerta de ese templo. Y entonces todos prestaron atención inmediatamente a Pedro y a Juan.
Y Pedro aprovechó el momento y comenzó a predicar el evangelio. Y mucha de esa gente se convirtió al Señor. Esto obviamente enfureció a los sacerdotes, a los enemigos de la fe. Y entonces apresaron a Pedro y a los discípulos. Al día siguiente, como ya era el número, eran 5,000 personas, solamente hombres eran 5,000. Imagínense la multitud de gente. Ellos no querían una revuelta. Y entonces están aquí hablando con Pedro y interrogándolo. Y Pedro, en vez de reaccionar con miedo, como hizo cuando Jesús fue apresado, que empezó a maldecir, empezó a negar a Jesús. Ahora Pedro se llena del Espíritu Santo. Hermanos, la llenura del Espíritu Santo es dejarnos controlar por Él. No actuar bajo la carne, no actuar con el miedo del mundo, sino depender plenamente de Dios. Hubo un requisito esencial previo para la poderosa defensa de Pedro. El apóstol enfrentó triunfantemente la persecución porque estaba lleno del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo les había dicho a los discípulos que cuando os trajesen a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habéis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. Lucas capítulo 12, versos 11 y 12. Toda testificación y todo ministerio cristiano depende de la llenura del Espíritu Santo. Yo no pudiese predicar la palabra de Dios si no fuese por el poder del Espíritu. No quiere decir que yo sea más santo que todo, pero al contrario, como yo no soy, como yo no puedo, el Espíritu Santo me ayuda para poderles predicar la palabra de Dios. Así que en primer lugar, ellos en vez de reaccionar con miedo, fueron llenos del Espíritu Santo. Número 2, ellos reaccionaron predicando el Evangelio. En vez de quedarse en casa, como el hashtag, como se ha dicho muchas veces, quédate en casa. Sí, quédese en casa, pero cuando es hora de estar con el Señor, venga a la casa de Dios. Y ellos reaccionaron predicando el Evangelio. Verso 8 dice la palabra de Dios hasta el 13. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del burgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Cómo estos hombres pueden hablar así? ¿Cómo ellos pueden hablar tan bien si no son personas letradas? Son pescadores. Pedro y Juan eran pescadores. No habían estudiado. Esa era su profesión. Pero en lugar de callar por miedo, Pedro demostró qué gran valor y pasión tenía. Y déjeme decirle, sumisión no significa cobardía. Tú puedes ser sumiso y no ser un cobarde. Comenzó acusándolos por la incongruencia por el cual los interrogaban. Óyeme, pero ustedes dicen que son santos y que hacen buenas obras y obras de bien, y ustedes me están interrogando porque un hombre fue sanado. Puesto que ellos habían exigido saber de qué manera habían sido sanadas, Pedro les dio la respuesta: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, quienes ustedes crucificaron. Él los sanó. ¡Wow! ¡Qué testimonio! Así que, mis amados hermanos, en primer lugar, Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. En segundo lugar, mis amados hermanos, Pedro predicó el Evangelio. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante la pandemia? Quedándonos en casa. Número 3. ¿Cómo reacciona la iglesia ante la pandemia de la persecución?
Verso 14 al 22 dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. O sea, tenían la evidencia de un hombre sano, no era cualquier evidencia. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. No hay manera de acusar a esta gente. Verso 17 dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Los estaban amenazando, los querían amedrentar, pues no tenían salida, no tenían otra cosa como quitar o como callar a los discípulos y a la iglesia. ¿Y cuál fue la reacción de los discípulos ante la amenaza? Verso 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, me quedo en casa. No fue esa forma que ellos respondieron, mira, me voy a quedar en casa. No. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho. Y dice el verso 22, mis amados hermanos, ya que el hombre en quien se había hecho el milagro de sanidad tenía más de 40 años. Ustedes ven, no fue una persona que apareció de repente como hacen algunos sanadores de hoy en día. Estaba viendo un video de un hombre que sanó, no voy a decir el nombre, pero un hombre muy famoso que sanó a una persona, a una señora. Y después la misma señora apareció en otra conferencia de otro hombre con el mismo problema y este otro sanador también la estaba sanando. Este no es ese caso, hermano. Este es un hombre que por evidencia de más de 40 años la gente lo vio postrado. La gente lo vio con el problema. No había forma de que una persona pudiese fingir más de 40 años. Y Pedro y Juan glorifican a Dios al sanar a esta persona. No es la primera vez, hermanos, que los siervos de Dios son amedrentados o son amenazados para negar al Dios Altísimo. No es la primera vez. Sadrach, Mesach y Abednego se les dijo, ¿y qué Dios es que podrá sacarlo de mis manos? Inclínense ante la estatua. Y ellos dijeron, oh no, rey, puedes echarlo en el horno, pero no serviremos a tu estatua. Daniel fue echado al foso de los leones porque fue impedido de orar y él seguía orando. Elías pudo ser amedrentado por esta mujer, pero era un siervo de Dios. Juan el Bautista fue amenazado con cortarle su cabeza y predicó uno de los tremendos mensajes de la Biblia. Esteban fue apedreado, pero primero predicó la palabra de Dios. Pablo ante Félix y Agripa también predicó la palabra de Dios. Nunca se dejaron amedrentar. Y podríamos seguir con un gran etcétera. En el libro de Hebreos dicen que muchos fueron aserrados, fueron apedrados, muertos a espada, llevados de acá para allá. Y el mundo no era digno de ellos. Hermanos, mis amados hermanos, queremos cuidar su salud. No queremos que ninguno de nuestros hermanos se enfermen. No queremos que ninguno de esos hermanos tenga esta horrible enfermedad. Estamos tomando todas las medidas. Estamos gastando más dinero en termómetros, en desinfectante, en limpieza, en gel antibacterial. Nosotros estamos invirtiendo porque queremos cuidar la salud de ustedes, mis hermanos. Pero la respuesta no es quedarse en su casa.
La respuesta es que en medio de la pandemia usted le dice a Dios: Dios, yo creo en ti, creo en tu protección, yo sé que tú me vas a cuidar, y si no me cuidas, como quiera, Señor, si aún así no estoy protegido del COVID, como quiera, Señor, yo te voy a servir. Que el mundo vea que nosotros tenemos fe verdadera en nuestro Dios, que creemos en Él. La Biblia habla de estas grandes historias de hombres que no se dejaron amedrentar, pero también menciona los nombres de muchos cobardes. Y yo recuerdo que el pastor Miguel Núñez hizo, en una conferencia de líderes, hizo esta dinámica. Y él mencionó 10 nombres de personas que están en un mismo grupo, a ver si la gente los reconocía. Y él dijo: ¿acaso ustedes saben quién es Samúa, Zafat, Igar, Palti, Gadiel, Manasés, Gadi, Amiel, Setur, Navi, Jeuel? Y nadie sabía decirle quiénes eran esta gente. Entonces el pastor Miguel Núñez completó el grupo mencionando 2 nombres: Josué y Caleb. Inmediatamente todos levantaron la mano. Esos son los 12 espías que fueron a reconocer la tierra. Y usted ve, solamente aquellos que no se dejaron amedrentar por la pandemia de los gigantes, esos son recordados. Y dice la palabra de Dios que ya Dios le había entregado esa tierra en sus manos, que nada más tenían que ir y conquistarla. Pero estos 10 se dejaron amedrentar. Así que número 3, valentía a todo costo. Valentía a todo costo. Número 4, ¿cómo reaccionaron ellos ante la pandemia de la persecución? Dice la palabra de Dios, verso 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Lo primero que hicieron aquellos que estaban presos toda la noche, y que además de esto pasaron por unas acusaciones y una especie de juicio, fue reunirse con sus hermanos de la iglesia. Lo primero, quizás nosotros, no, yo estoy muy cansado, amanecí preso, déjame primero descansar, dormir. No, ellos lo primero que hicieron fue reunirse con la iglesia. Comunión con los hermanos. Y por último, número 5, ¿qué hicieron ellos ante la pandemia? ¿Cómo reaccionaron? Con total dependencia en Dios. Dice el verso 24 al 30, y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron: soberano Señor, de una vez a orar. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo que se salvaran. Concede a tus siervos que estén protegidos en casa. No. Ellos dijeron: Señor, mira sus amenazas y concédenos que con todo denuedo, con toda valentía, hablemos de tu palabra. Mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Las amenazas no habían terminado, hermano. Ya fueron advertidos. No fue una noche cómoda la que tuvieron que enfrentar los discípulos. Al igual que su Señor, su vida corría peligro. Como les decía al principio, hermano, no es la primera vez que los siervos de Dios son amenazados al cumplir el mandato de Dios. Nehemías, por ejemplo, cuando fue a construir los muros de Jerusalén, él recibió amenazas.
La primera amenaza que recibió, lo primero fue el menosprecio. Sanbalat se enojó cuando vio que los judíos estaban edificando el muro. ¿Y qué hizo? Empezó primero a menospreciarlo. Oh, pero qué disparates que están haciendo. Ustedes no saben construir. Con una simple zorra que separen esos muros se van a derribar. ¿Y cuál fue lo que ellos hicieron contra la burla? Oraron a Dios y siguieron construyendo el muro. Después de la oración de Nehemías, el verso 6 del capítulo 4 de Nehemías dice: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tenía ánimo para trabajar. La burla de los enemigos no les hizo daño. Pero después hubo otra pandemia. Cuando no funcionó la burla, entonces vino las amenazas. Ellos vinieron y le dijeron: mira, los vamos a destruir. Pero la obra continuó. Y porque Nehemías se puso a orar. Y entonces Nehemías puso guardias que cuidaran la obra. Pero entonces vino el desánimo. En el capítulo 4, versos 10 y 11 dice que dijo Judá: ellos mismos dijeron, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado, el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos, los matemos y hagamos cesar la obra. Y usted lo ve, mi hermano. Cuando la burla no nos detiene, entonces viene la amenaza física. Y si la amenaza física aún no es suficiente, entonces Satanás utiliza un arma más letal. Y es trabajar en nuestras mentes para que nosotros mismos digamos: no, yo no voy a ir a la iglesia. La verdadera pandemia no es el COVID. No es la persecución. No es la burla del impío. La verdadera pandemia está cuando nosotros le hacemos caso a Satanás y ponemos a Dios en un segundo plano. La verdadera pandemia es cuando debemos elegir entre Dios y nosotros y elegimos mal. Y termino con este testimonio, mi amado hermano. En una ocasión cayó un aguacero enorme. Y yo para llegar a mi trabajo tenía que caminar, si es caminando, tenía que caminar como unos 4 kilómetros desde mi casa, como 3 kilómetros desde mi casa. Pero era mucha agua que estaba cayendo. Lo que se me ocurrió fue, agarré mi ropa, mis zapatos, los puse dentro de una funda y luego dentro de un bulto. Me puse un pantalón corto, unas chancletas, un poloché y me fui caminando. No había taxi, no había vehículo que podría transportarme porque el agua era demasiada. Y entonces subí todo el Mirador del Sur y por ese atajo llegué a mi trabajo. Luego entré al baño, me aseé un poquito, me cambié y estaba como nuevo. Y llegué a mi trabajo. Algunos de mis compañeros no pudieron llegar. No podían transportarse desde el lugar donde estaban hacia el trabajo. Pero yo dije, yo tengo que llegar a mi trabajo. Luego de eso, a mí me cambiaron a otra posición en otro recinto, y ese recinto quedaba mucho más lejos, quizás algunos 20 kilómetros de donde yo vivo. Y entonces, en esa ocasión hubo una huelga de transporte. Y el día anterior nos habían dicho: miren, debemos hacer lo imposible por llegar todos. Y la única forma fue yo caminar 4 kilómetros hacia una parada de autobuses de la OMSA. Y ahí subirme con el riesgo de que los transportistas apedrearan o quemaran esa guagua, porque ya habían quemado otras guaguas. Pero yo caminé esos 4 kilómetros, me monté en mi onza, había militares ahí custodiando y cuidando a los pasajeros. Y en esa guagua yo llegué hasta el kilómetro 13,5 de la autopista Duarte. Y mis amados hermanos, usted ve todo el esfuerzo que hacemos para cumplir con nuestros trabajos,
Ve todo el esfuerzo que hacemos para ir al supermercado y comprar. ¿Y por qué nosotros no hacemos el mismo esfuerzo para servir a nuestro Señor? La verdadera pandemia, mi hermano, es cuando Satanás gana en nuestras mentes, haciéndonos creer que estamos mejor, dejando las cosas de Dios a un lado y enfocándonos en nosotros mismos. Esperando que este mensaje, mi amado hermano, le hable a nuestros corazones y nos haga reaccionar en contra de Satanás para servir a nuestro Señor. Que el Señor les bendiga mucho.